Hermanos, buenas noches. Es miércoles de oración. Estamos estudiando con la Primera Iglesia Bautista de Monterrey los salmos de la Biblia. Algunos son de David, otros son de Salomón, de Moisés, de Asaf, de Coré, de algunos otros. Y en todos los casos son oraciones de alabanza, de confesión, de comunión con Dios. Los salmos están diseñados para que el hombre creyente en Dios y el pueblo creyente en Dios se dirija a Dios en una declaración de alabanza, en una declaración de confianza, en una declaración de fe, en una declaración de confesión, en una declaración de algo que necesitamos decirle a Dios. Y esa cosa no es para que Dios se entere, porque Dios ya lo sabe, es para que nosotros tengamos un acuse de recibo en nuestro corazón. Yo ya se lo dije a Dios. Nuestra alma descansa cuando le hemos comunicado a Dios nuestra situación. Descansa y se fortalece y se centra en Dios, aun cuando estemos en una situación muy difícil. Por eso es tan valiosa la oración. Y Dios tiene comunión con nosotros, claro que sí, y nos comunica su palabra, y nos da de su espíritu, y nos entusiasma, nos llena de entusiasmo y de confianza y de consuelo. Tantas cosas que recibimos cuando oramos sinceramente al Señor. Hoy estamos leyendo el Salmo 29. Y en cada salmo hay un enfoque un poco distinto al de los demás, y hay un énfasis un poco distinto al de los demás. Por eso vale la pena estudiar todos los salmos, aunque los salmos se parezcan y usen un lenguaje muy similar. En realidad hay un enfoque y un énfasis diferente en cada salmo, y es algo que aprendemos para que nuestra fe crezca sin duda. Así que los miércoles que hemos dedicado tradicionalmente a la oración, los cristianos todos y los bautistas en particular, pues vamos a estudiar este salmo, el Salmo 29. Aquí aparece a mi lado en la pantalla si lo quieren leer, y si quieren buscarlo en la Biblia y separarlo con su separador, es bueno para que lo sigan leyendo durante la semana. Salmo 29 dice así: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena al Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, y que hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja los encinos y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es un salmo breve, es hermoso, tiene 12 versículos, pero habla mucho de la grandeza de nuestro Dios. Una grandeza que vale la pena que nosotros sepamos. Porque la gente que está en el mundo sin conocer a Dios teme que no hay Dios, o teme que sí hay Dios pero está distante, o que sí hay Dios pero nos ha dejado a nuestra suerte en un mundo que se está cayendo a pedazos. Son conciencias y cosmovisiones muy variadas de la gente que no ha conocido al Señor realmente. Recuerdo que allá en el tiempo de los cananeos, la tierra prometida estaba habitada por otros muchos pueblos, ¿no? Llamados genéricamente todos los cananeos. Y ellos adoraban a la naturaleza, a los árboles, al sol, a la luna, a las aguas, a la tempestad, considerando que eran dioses, que la naturaleza misma era una diosa mujer. Y así tenían pues a los Baales, a las Astartes, a Sera, a Moloch y a otros dioses imaginarios, por supuesto, que representaban a la naturaleza. Y si se fijan en este Salmo 29 se hace mucha alusión
a la naturaleza. Alguien, entre el devenir de la historia sagrada, pensó que el Salmo 29 era una copia de un salmo cananeo que adoraba a la tempestad, al sol, a las aguas, a la tormenta, a los terremotos, en vez de adorar al Señor. Pero la realidad es que si leemos el Salmo vemos que es un salmo de alabanza a nuestro Dios, que reconoce que todo lo que pasa en la naturaleza es por decreto de Dios, que lo dijo con su palabra, con su voz, y que el Señor reina y preside y controla todo desde los cielos. Ese es el mensaje principal de este Salmo 29, que les invito a leer de nuevo en su casa. Pero ahorita vamos a ver algunos detalles que nos hacen ver que es un salmo gigantesco y teocéntrico, a más no poder. Entonces sí reconocemos que hay un cierto parecido con los rituales cananeos que adoraban a la naturaleza. De hecho, el Salmo 29 fue motivado por una terrible tempestad que atacó Palestina desde el Mar Grande, el Mar Mediterráneo, rebasó los bosques del Líbano, se metió a la planicie de Palestina, superó el río Jordán, dialogó a las zonas desérticas e inundó todo su paso. Fue algo impresionante, una de las tempestades más antiguas de la historia, claro, después del diluvio. Pero en ese tiempo de cataclismo ocurre incluso un gran sismo. Entonces, cuando eso ocurrió, el rey David escribió este salmo. Los cananeos exaltaban la naturaleza y la deificaban, pensaban que eran dioses, cada uno de los componentes de la naturaleza. Pero David atribuye al Altísimo no solo la creación de todas las cosas, sino el pleno dominio de la naturaleza y de los cataclismos. Pues en este versículo 6, por ejemplo, se refiere a un terremoto que ocurrió en ese tiempo. Pero para la cosmovisión de David, aún las tempestades, los truenos, los relámpagos, las inundaciones, cada cataclismo, algún terremoto o sismo, era controlado por Dios absolutamente. No era un descuido de Dios, no era un castigo de Dios, era un control de Dios con un propósito mucho más grande que solo castigar. Por supuesto golpea a la comunidad, pero el propósito de Dios es más allá que golpear, más allá que castigar, ¿no? Es corregir, es finalmente rescatar. Y David tiene esa cosmovisión que le comunica a todos sus hermanos del pueblo de Israel, elevando un salmo de alabanza a nuestro Dios en medio del cataclismo. Empieza con un llamamiento a la adoración, como casi todos los salmos. Todos los salmos empiezan con un llamamiento a la adoración, como aquel que dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Venid, aclamemos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, etc. Casi todos los salmos comienzan con un llamamiento a la adoración. Y llamamiento quiere decir una invitación a todos los demás para que se unan en un acto de adoración. Se plantea en la Septuaginta que este salmo fue usado frecuentemente y repetidamente en la fiesta de los tabernáculos del pueblo de Israel. Y ya en el Talmud, que describió en la era cristiana y que viene siendo la obra más grande de la literatura universal, pues son 23 tomos gruesos de puros escritos de los rabinos israelitas. Dicen que este salmo se usaba más bien para celebrar el día de Pentecostés, o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Porque la fiesta de las cosechas era también un tributo a la naturaleza, a la fertilidad de la tierra
y por ahí se usaba este Salmo 29. Si ustedes se acuerdan, la Biblia primero fue escrita por patriarcas, después fue escrita por profetas y por salmistas, y finalmente fue escrita por escribas, que repetían y que compilaban la información y hacían libros de la Biblia, los escribas, y finalmente, y ahora, hoy en el tiempo de la era cristiana, son los rabinos los que escriben artículos y estudios en el Talmud. El Talmud ya no es la Biblia, es un libro de los judíos nada más. Pero nos damos cuenta de que el llamamiento a la adoración es principal en los salmos, porque se trata de un acto de adoración. Aparte que es una oración, aparte que es una confesión, se trata de adorar al Señor mediante nuestros conceptos, nuestras declaraciones de fe, nuestras manifestaciones, nuestras profesiones públicas de fe. Porque con la lengua se confiesa para salvación. Todo lo que decimos nosotros, que lo estamos declarando, como dicen los nuevos carismáticos, estamos reconociendo lo que creemos, confesando lo que sentimos de Dios. Empieza con una palabra muy interesante, se llama tributad a Jehová. Y tributad es algo muy grande, ¿no? No es solo decir una buena palabra o ponernos en una posición respetuosa o levantar una mano o levantar las dos manos. No, tributad quiere decir traer ofrendas fuertes, ofrendas sustantivas de lo que Dios nos bendijo para entregarlo de nuevo al Señor y su obra. Eso es tributar. Como la Secretaría de Administración Tributaria de nuestro país, que nos recoge los impuestos no son 20 centavos, ¿no? Son la tercera parte de lo que ganas. Y el Señor enseña en su palabra que el diezmo es suficiente. Pero tú después del diezmo puedes ofrendar más, porque realmente eso hace ver qué tan grande es para ti el Señor y qué tan grande es para ti la obra de Dios en la tierra. Por eso, pues, si no damos ofrendas, que no tenemos esa cosmovisión. Parecemos cananeos o parecemos paganos, no tenemos ni a quién adorar, ni menos a quién creer ni confiar. Pero aquí empieza diciendo, tributad a Jehová todos los hijos de los poderosos. Y se ha analizado mucho ese texto y sus expresiones en hebreo y en arameo. ¿Qué quiere decir los hijos de los poderosos, ¿no? Tal vez nada más los hijos de los presidentes, los hijos de los reyes, los hijos de los criminales, o quiénes son los poderosos. Bueno, pues la realidad es que los poderosos son los que han recibido poder de Dios. Pueden ser los ángeles, pueden ser los líderes cristianos, pero la realidad es que el pueblo de Dios todo, el creyente en sí, cuando recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios. Y todos los que hemos descendido de esa fe y de esa bendición, debemos traer tributo al Señor. Ofrendas, sacrificios de paz, que reconozcan la grandeza, porque la grandeza que concebimos en nuestra mente de parte de nuestro Dios. Dice, hay que honrar el nombre de nuestro Dios. Por eso las ofrendas se hacen públicas, para que el nombre de nuestro Dios sea honrado. No lo vamos a dar por debajo del agua como una limosna a un pobre. Vamos a dar delante de todo su pueblo para que el pueblo sepa que el nombre de Jehová está siendo glorificado. No el nombre de la iglesia, no el nombre del cristiano, el nombre de Dios. Dice ahí, reconociendo su autoridad, porque el Señor tiene autoridad. El gobierno tiene autoridad para cobrar impuestos, sí. El Señor tiene mucha más autoridad y merece mucho más las ofrendas que nosotros podamos darle. De hecho, cuando pagamos un tributo al gobierno, lo hacemos de lo que nosotros ganamos, le damos una parte al gobierno, pero cuando damos una ofrenda al Altísimo, estamos dándole parte de lo que Él nos dio a nosotros. Así que realmente ni siquiera debemos lamentarlo, sino dar con gozo cuando se trata de la obra de Dios.
también invita en esta invitación a la adoración, que lo hagamos en la hermosura de la santidad. Y la hermosura de la santidad es un concepto muy profundo y muy grande que a veces no nos ponemos a pensar. Vamos de arriba abajo, de arriba abajo. La hermosura de la santidad es la presencia de Dios mismo, donde está el santo, 3 veces santo, y todo lo que hay alrededor de él es hermoso. Así que en ese ambiente, todo el ambiente que hay ahí es adoración continua, porque a la hermosura de la santidad merece toda adoración. Pero si lo hacemos más terrenalmente, el templo de los judíos, el templo de Salomón, era un lugar santo, un lugar santísimo, estaba forrado de oro y de maderas preciosas, así que era un lugar hermosísimo. Y luego los sacerdotes que se vestían de lino fino con hechuras muy elegantes, tenían en su frente una leyenda que decía santidad a Jehová. Así que eran adoradores profesionales, ministeriales, elevadísimos, y sin lugar a dudas la adoración de los judíos era de las más hermosas del mundo. Pero hay otra acepción a esta expresión, la hermosura de la santidad, y se refiere al pueblo santo en su vida cotidiana, que se abstiene de pecar y de hacer su voluntad para obedecer al Señor. Esa es la hermosura de la santidad. Es una hermosura esencial. No es la hermosura aparente de afuera, es una hermosura de adentro del corazón, del alma. Después de este llamamiento a la adoración, viene el cuerpo del salmo, y se le ha llamado el Salmo de los 7 truenos, porque son 7 expresiones en las que se usa voz de Jehová. Y voz de Jehová que hace algo, que controla las aguas, que desgaja los cedros del Líbano, que hace estremecer los montes, que desgaja también los encinos, que derrama llamas de fuego, que hace temblar los desiertos, que inunda con agua las tierras, que hace brincar a los búfalos, la voz de Jehová. Porque son 7 expresiones. Las que aparecen aquí en el Salmo describe el dominio que Dios tiene sobre la naturaleza y sus estructuras. Tiene dominio sobre las aguas y sobre las muchas aguas. Tiene una gran potencia y gloria. Desgaja los cedros del Líbano. Hace saltar a los becerros y a los hijos de los búfalos. Que derrama llamas de fuego. Que hace temblar los desiertos y que desgaja los encinos. Son árboles altísimos y antiguos. Bueno, pues en un segundo un rayo cae y lo parte en 2, así. O lo quema del todo, porque la voz de Dios es mucho, muy poderosa. Y los cananeos y las gentes de hoy que temen a los truenos y se esconden debajo de la cama, pero para el salmista un trueno era la voz de Dios ordenando. Y no está equivocado, porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y caminó unos días y llegó al monte Oreb, ahí en el monte Oreb se manifestó la presencia de Dios con una gran nube y luego truenos descendían sobre el monte y lo hacían estremecer. La luz y el ruido que producían estos truenos y estos relámpagos hacía temblar de miedo al pueblo de Israel. Le decían a Moisés, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Decía, Dios está hablando. No, mejor tú, ¿sabes qué, Moisés? Tú habla con Dios y luego nos platicas qué dijo. ¿Okay? Y así fue como empezó ese ministerio pastoral de Moisés, que él subía y Jehová hablaba a Moisés y a Aarón diciendo, di al pueblo de Israel. Ya ellos traían al pueblo de Israel la expresión, porque la voz de Dios es bien fuerte. La voz de Dios es bien poderosa. Los mandamientos de Jehová tienen poder en sí mismos. Cuando alguien los obedece, cobra el poder de Dios. Cuando alguien los desobedece, es destruido. Por la misma palabra de Dios. Así que hay que entender eso.
El Señor tiene un pleno control y pleno dominio de todas las cosas de la tierra. A veces vemos unas pandemias que están fuera de control y que están matando a mucha gente. Dios tiene control de cada virus. Imagínense cuántos virus, cuántas partículas virales hubo sobre la tierra. Más numerosas que la arena del mar. Bueno, pues Dios tenía control sobre cada partícula viral independiente. Y Él dominaba a quién enfermar y a quién no. Quién moriría y quién no. Porque Él es el dueño, Él es el Señor de nosotros y de nuestra vida. Ahora, este concepto es el que nos hace confiar en que aunque vean terremotos, sismos, inundaciones, guerras nucleares, pandemias, violencia civil, el Señor tiene todo en control. Para la gran mayoría, estas actitudes violentas y cataclísmicas son una evidencia de que Dios se ha ido, que Dios no está aquí y que nos ha dejado solos, perdidos en un mundo que se está cayendo a pedazos. Porque no conocen al Señor, piensan así. No lo conocen. No saben que Él tiene control y que tiene propósito y que su pensamiento para nosotros es bueno. Es de pensamientos de bien y no de mal. Y que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, angustia, desnudez, ni cuchillo, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni las pandemias, ni las guerras, ni los cataclismos, ni la pobreza. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que el que tiene una fe sólida no se va a asustar de la tormenta, no se va a asustar del terremoto, no se va a asustar de un tornado o de una pandemia o de algo que viene. Más bien vamos a reconocer el poder de Dios sobre la naturaleza y sobre la humanidad y sobre todos los malignos. Eso es el mensaje de este salmo, el mensaje central, el cuerpo central de este salmo. Pero hay un mensaje todavía mayor. Es el mensaje final. En los últimos 2 versículos se describe el reino de Dios. Hay gente que dice que Dios va a reinar allá, cuando ya estamos en el cielo es donde todo va a reinar Dios. Otros piensan, no, el Señor Jesús va a venir, pero va a reinar en el milenio, al final de todo va a reinar. Y no reconocen, como salmistas, sí reconoce que el Señor reina hoy y para siempre. No lo reconocen. Dice, si Dios estuviera reinando, ya no habría ni un malo, ya no habría nada peligroso. Hasta los leones podrían convivir con los bebés. Y eso es una poesía hermosa que se encuentra en uno de los profetas. Pero a lo que se refiere es que el Señor tiene control. Y si no ha destruido a la tierra, es por paciencia para con nosotros. Pero todavía quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Y porque sabe que todas estas crisis terribles que están ocurriendo fortalecen a la iglesia. Si bien pueden debilitar a otros, a la iglesia la fortalece. Y mucho. Al cristiano de fe lo fortalece. Al hombre que no tiene fe lo puede aniquilar. Así que el Señor tiene un plan perfecto por medio de esta maldad. Algunos dicen, pues no sé por qué Dios permite. Pues porque no has leído la Escritura, nomás por eso no sabes. Pero el Señor sí tiene un plan perfecto, que vive y que reina. Mi Dios reinando está. Es el himno 374 del Homero Bautista. Porque Él ya está reinando, está sentado en el trono a la diestra del Padre, intercede por nosotros y controla a la humanidad. Nos está dando chance de terminar el mandamiento suyo, la gran comisión, y está dando chance a muchos que no han creído a que procedan al arrepentimiento por su gracia, por su paciencia, ¿verdad? Dice ahí, describe un reino presente este salmo y dice, Él preside sobre el diluvio. Presidir es algo bien difícil para los seres humanos, ¿no? Pregúntenle al hermano Andrés Manuel. Es duro presidir, es pesado, todos están en contra, puedes cometer errores muy graves. Yo ahora que soy presidente me doy cuenta de que no soy buen presidente
ni mucho menos, porque es difícil. Pero Dios sí puede presidir, y Él lo hace. Está reinando desde su trono de gloria, dice el Salmo. Y dice ahí que es para la eternidad. No es un periodo de 6 años, ni de 40 años como ha durado el mayor dictador, o 6 siglos como ha durado el mayor de los imperios. No, Él es eterno. Su reino es eterno y todopoderoso. Pero en los últimos 2 puntos que aparecen en este salmo, profetiza que la autoridad que Dios ha dado a su pueblo, el poder que Dios le ha dado a su pueblo para cumplir con su voluntad, para expandir el reino, para invitar a otros a vida eterna. El pueblo recibe poder de Dios. No poder para pelear, no poder para control económico, no, poder de gracia para compartir el Evangelio. Y ese poder vale más y tiene más trascendencia y dura para la eternidad, mientras que otros poderes pues se gastan. Y termina el salmo diciendo y la bendición que Dios da a su pueblo con paz. Él nos da paz en medio de las tribulaciones, nos da paz en medio de la tempestad. Una paz que nos puede llevar a través de la muerte, inclusive. Como se llevó, ¿se acuerdan ustedes? Aquel diácono, Esteban, que fue apedreado, y cuando lo estaban apedreando y las piedras venían sobre su cabeza, él decía: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Quiere decir, él estaba en paz. Mientras los demás estaban enojados y furiosos, él estaba en paz. Y esa paz viene de Dios, y él bendice a su pueblo con paz. Así que debemos estar tranquilos, hermanos. Si hay una tempestad, si hay un problema en el país, si hay un conflicto en nuestra comunidad, si hay un problema en la familia, recordemos que el Señor tiene control de todo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, obedecerle y saber que nos va a llevar a la paz, que es un don de Dios, de nadie más. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu poder que ha sido manifestado a favor de tu pueblo y se manifiesta aún por encima de las calamidades y de los diluvios y de los terremotos y de las guerras. Ayúdanos, Señor, a entender eso en la lectura del Salmo 29 y confiar absolutamente en ti y simplemente obedecer tu palabra, que es lo que nos toca hacer, y recibir la paz que tú nos das, no como el mundo la da, tú sí la das. En el nombre de Jesús te pedimos las cosas. Amén. Dios bendiga, hermanos, su familia.